quiero invitarlo a que usted vaya a la enseñanza que vamos a estar trabajando en el día de hoy, a la carta que nosotros venimos trabajando, que es la carta de la epístola del apóstol Juan, la primera epístola. Estamos trabajando este texto bíblico y como nosotros lo hacemos expositivamente, lo hacemos versículo a versículo, tratando de entender y comprender realmente cada parte de lo que nosotros estamos y de lo que la palabra nos insta a manejar. Y si usted recordará un poco, la semana pasada estuvimos hablando de cómo identificar lo verdadero de lo falso, si usted lo recuerda, y estábamos ahí en el capítulo 3, versículos exactamente del 4 hasta el 9, estuvimos hablando de cómo se identificaba lo verdadero de lo falso, los hijos de Dios y los hijos del diablo, y estuvimos también compartiendo realmente con respecto a aquel que vive en la práctica del pecado. Pero también entendiendo que como creyentes, como cristianos nacidos de nuevo, no significa que nosotros no pecamos, sino que todos los días estamos pecando, pero no como un hábito en nuestras vidas. Eso es algo fundamental. Porque cuando yo pienso que no peco, realmente entonces no necesito ir a postrarme delante del Señor y confesar mis pecados. Pero como esta epístola bien lo va marcando poco a poco, en toda la epístola el apóstol Juan hacía algo y era que repetía con frecuencia las mismas verdades y profundizaba en ellas para que sus lectores, a quienes él dirigió la carta, la oyeran de manera novedosa y fresca, digámoslo así. Y en cada oportunidad que uno va tomando el libro, uno se da cuenta que el apóstol presenta las mismas verdades en empaques, podríamos llamar nuevos, para profundizar en aspectos particulares de su relevancia o para abordar el tema desde un ángulo distinto. Si usted mira en el capítulo 2, el versículo 21, usted se dará cuenta que él dice: no os he escrito porque ignoréis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Y me encanta porque como los apóstoles estaban en la misma sintonía, en el mismo canal, bajo la misma dirección del mismo Espíritu, es decir, el Espíritu Santo. Y si usted va a segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 12 y 13, dice el apóstol Pedro, para comprender lo que Juan está diciendo: por tanto, siempre estaré listo para recordaros estas cosas, dice Pedro, aunque vosotros ya las sabéis. Y habéis sido confirmados en la verdad que está presente en vosotros. La verdad es Cristo. Y vosotros, y considero justo, mientras esté en este cuerpo, estimularos recordándoos estas cosas. Es decir, mientras tenga vida, mientras esté en este cuerpo, lo estaré haciendo. Era lo mismo que estaba haciendo el apóstol Juan. Y Pedro dice en el versículo 14: sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal es inminente, tal como me lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo, también yo procuraré con diligencia que en todo tiempo después de mi partida podáis recordar estas cosas. Y creo que uno como pastor, uno lo que desea es que no sabemos cuándo nos vamos de esta tierra, puede ser hoy mismo que yo me vaya, pero siempre uno desea en el corazón de que aquellas personas que están honrando al Señor y están con el deseo de entender y comprender su palabra y adorarle a Él, por supuesto, no solamente desde aquí, desde el culto de adoración que llevamos a cabo, sino también en lo que hacemos entre semana, como bien lo decía Juan, realmente las cosas queden claras. Pero el punto es que el apóstol Juan, en toda esta carta, Juan presenta nuestra existencia en términos de dos categorías. Disculpen un momento, no es que vaya a mirar el chat, no, sino que voy a poner un amiguito que me ayuda. Entonces, se me fue. Esta tecnología me pega duro a mí. Ok, entonces les decía que lo que él hace es marcar dos categorías. Uno es
aquellos que son hijos de Dios. Y 2, los que son hijos del diablo. Y hace 8 días estábamos mirando entre los versículos 4 al 9 que él dice, ok, estos son hijos del diablo, estos son hijos de Dios. Claramente. Es decir, lo interesante de esto es que el apóstol Juan solo ve absolutos. Él no tiene ahí como para de pronto que sean cosas de gris, ahí no, él solo ve absolutos. Y si usted examina la carta y en los textos que vamos a estar mirando, él habla de luz o tinieblas, él habla de verdad o de mentira, él dice Dios o demonio, él dice vida o muerte. Para él no hay un término medio, no hay alternativas. Y creo que usted y yo como creyentes necesitamos eso también. Saber de que no hay alternativas, de que son realmente, hay absolutos en la palabra de Dios y es o es blanco o es negro, como ya lo dije, o es luz o es tinieblas, o es hijo de Dios o es hijo del diablo, ¿sí? O estás en vida, en la regeneración del Espíritu Santo, o estás en muerte. Pero no hay términos medios. De por sí el Señor Jesucristo lo muestra a través de lo que estaba hablando a las iglesias en Apocalipsis. O eres tibio o caliente, ¿es lo que les dice? No, él dice es o eres caliente o eres frío, pero a los tibios los vomitaré. Entonces lo que Juan hace aquí es que él formula ese criterio en forma negativa. Y quiero que observe en el capítulo 3, versículo 10, en su parte B, que dice, todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Todo el que no practica la justicia. Por eso el título de la enseñanza, para quienes no lo tienen, que creo que es toda la iglesia, los falsos adoradores serán desenmascarados. Es el texto que vamos a estar estudiando hoy, es el título de la enseñanza. Los falsos adoradores serán desenmascarados. Y uno encuentra dentro de las congregaciones y dentro de ese trasegar diario muchos que se llaman cristianos, muchos que dicen, yo soy cristiano, sí, yo también creo en Cristo, yo voy a una iglesia y cualquier cantidad de cosas. Pero aquí él comienza realmente marcando una pauta bien interesante, y es que él lo formula en negativo, y es que él dice, todo el que no practica la justicia, el que no obra en justicia, ¿qué dice él? Observe el texto. No es de Dios. Y esto es algo tremendo. Esto es muy confrontante, mi amado. Porque para que el cristiano tome nota y se dedique activamente a cumplir la voluntad de Dios, es un llamado de atención. Juan le está escribiendo a sus lectores, a sus discípulos, podríamos decir, a quienes creían en lo que ellos estaban predicando, pero también los está exhortando entonces a que presten atención realmente en lo que es ser un creyente. Y como traemos toda la trascendencia de la carta que estaba marcada por unos falsos maestros, por unos anticristos que realmente querían sacar a las personas de las iglesias, minimizar el pecado, no darle importancia, ¿cuál es el problema? ¿Sí? No hay problema con la santidad. Mucha gente habla de Dios sin tener idea de lo santo que es Él, lo que significa que Dios es santo. Y lo que Juan hace aquí es que contrasta el amor y el odio, afirmando en primer lugar el mandamiento del amor recíproco. ¿Para qué? Para luego volver a relatar el odio que vamos a ver en el versículo 12, que Caín demostró al matar a su hermano. Y acá entonces en esta mañana vamos a mirar 3 puntos que nos muestran cómo se enmascara un falso adorador. Y usted me comprenderá que cuando estoy hablando de adorador no estoy hablando de un cántico, como mucha gente cree, este es un adorador, porque entonan unas canciones, porque hace unos cánticos o algo. Hay gente que se molesta cuando uno habla de un hombre o de una mujer o cualquier tipo de persona, que porque canta bonito, que porque levanta una canción, pero el adorador que la Biblia nos muestra es aquel que realmente entiende cómo Dios es digno y merecedor de recibir toda la gloria y toda la honra. Y aquí encontramos el primer punto precisamente en el versículo 10 en su parte B, y es que los falsos adoradores no practican la justicia.
El falso adorador no practica la justicia. Podemos encontrar personas que digan que son adoradores, que aman a Dios, pero si no practica la justicia, entonces es un falso adorador. Observe que el apóstol Juan, en la expresión que estamos leyendo, dice: todo aquel que no, en forma negativa, hace justicia. Él dice: no es de Dios. Pero tenemos que prestar atención a que cuando él hace la expresión no es de Dios, esta expresión en el griego está en las palabras ekatouteu, que solo puede señalar a una persona que no tiene a Dios. Es decir, esta persona, por más de que diga que es un adorador, no tiene a Dios. Entonces el punto es entender que aunque una persona diga yo tengo a Dios, pero realmente esta persona no practica la justicia, como bien Dios en el Antiguo Testamento lo manifestó a través del profeta Miqueas. 3 cosas demanda el Señor: practicar la justicia, vivir la misericordia y estar humillados delante de Él. Entonces Juan está diciendo aquí: el que no practica la justicia no es de Dios. Lo que está diciendo el original es: no tiene a Dios, no lo tiene. ¿Por qué? Porque no tiene a Dios como la fuente de sus acciones. Acuérdate que Efesios capítulo 2, versículo 9 y 10 dice: porque somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El creyente, cuando muestra acciones de justicia, es porque Dios las había preparado de antemano. Ni siquiera son del cristiano. Es porque Dios ya las había preparado de antemano. Y lo que Juan está diciendo acá está en relación con eso. Es decir, no tiene a Dios porque no hay una fuente que lo lleve a producir esas acciones. Entonces por eso es que en la traducción dice: no es de Dios. No es de Dios lo que hace. Lo que hace no es de Dios. ¿Sí? Ahora, la falla de no practicar la justicia y de no amar al hermano nunca puede emanar de Dios. Es decir, un falso adorador, por más de que intente decir que ama a un hermano, no lo va a terminar amando. No puede, porque acuérdate que emana de Dios, de lo que Dios ha dado. Juan lo que hizo fue establecer con anterioridad que todo pecado proviene del diablo. Si usted mira el versículo 8 de la misma capítulo 3, él dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde ¿cuándo? Desde el principio, está diciendo Juan. Entonces nos damos cuenta que además él utiliza la frase ekatouteu, de Dios, en 7 lugares adicionales en esta misma carta. Observe, el capítulo 4, versículos 1 al 4, lo voy a decir de manera rápida. En el capítulo 2 él dice: ¿conocéis el Espíritu de Dios? Versículo 3, a Jesús no, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. El versículo 4 dice: hijos míos, vosotros sois de Dios. El versículo 6 dice: nosotros somos de Dios, y el que no conoce a Dios nos oye, y el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios. ¿Sí? Y luego podemos darnos cuenta ahí mismo, en el versículo 7, que dice: a otros, porque el amor es ¿de quién? De Dios, y todo el que ama es nacido de Dios. Y en la tercera carta de Juan, en el versículo 11, él dice: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios. Es decir, toutou, es de Dios en el griego. ¿Por qué estoy hablando de esta manera? Porque realmente es algo importante comprender que aquel que es de Dios, realmente Él va a practicar la justicia. Él va a vivir esforzándose por vivir en la justicia de Dios. Ahora, al conectar la idea de la justicia que está siendo mencionada en esta carta, por ejemplo en el capítulo 2, versículos 29 hasta el 3:7, que usted lo debe tener un poco fresco, y con el amor, en los versículos 2 al 9 de esta carta, en el capítulo 3, del 2 al 9, que no los menciona, pero está implícito, lo que Juan hace es formar un puente para iniciar una nueva discusión. Acuérdense que le estaba diciendo que Juan lo que hace
es presentarlo en formas aparentemente nuevas para tenerlo fresco, pero que realmente está centrado en lo mismo. Y recuerda que cuando en la semana pasada hablamos de que desde el versículo 4 hasta el 24, Juan lo que quiere es desenmascarar y mostrar a los falsos maestros, a los anticristos, y por supuesto en este caso a los falsos adoradores, que es lo mismo. Entonces Juan ha establecido un puente para iniciar esta nueva discusión, y lo que hace es que él conceptúa el amor con la expresión apropiada de la vida regenerada a la cual se había referido antes. ¿Qué es? Lo tenemos acá, y es el amor, es la justicia puesta en acción. Y creo que es fundamental para una congregación tener claridad en lo que es el amor. Entender el amor del que la palabra está hablando. Usted que viene estudiando conmigo esta carta, hemos hablado de que la gente identifica esta carta como la carta del amor, y de alguna manera sí, pero no es lo fundamental, no es lo primordial, porque al entender el contexto con el cual él escribió esa carta era para mostrar, era a esos falsos maestros que querían engañar dentro de las iglesias a los feligreses. Pero por supuesto que está el amor, ni más faltaba, porque viene de lo que es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y acá nos conecta con el segundo punto, y quiero que lo observe, y lo encontramos en el versículo 11. Y es que el versículo 11 dice: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Entonces recuerda que en el versículo 10 se le está diciendo: el que no practica la justicia, ¿qué? No es de Dios. Y aquí podemos darnos cuenta verdaderamente quién es de Dios, en la manera como vive, en la manera como practica la justicia. Recuerda que la justicia es todo aquello acorde con la voluntad de Dios, la obediencia a la palabra de Dios, a vivir en obediencia a lo que es justo ante Dios, que es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo segundo que nosotros encontramos acá es que los falsos adoradores no pueden amar a los demás. Y este es un punto que me parece a mí realmente espectacular, porque aun cuando las personas se describan adoradores de Dios, ¿en dónde nos vamos a dar cuenta? En precisamente lo que Juan está manifestando acá. Y es que él dice: ok, lo que habéis oído desde el principio es lo que tienes que tener en cuenta. ¿Y qué es lo que has oído desde el principio? Que tú tienes que amar de la misma manera como escuchaste que Cristo nos amó. Y vuelvo y lo repito, entonces los falsos adoradores no pueden amar a los demás. Y lo que sucede aquí es que el apóstol Juan indica con toda claridad sus amonestaciones, y las está dirigiendo no al mentiroso, al falso, sino a los verdaderos cristianos. Él está diciendo: si tú eres un verdadero cristiano, entonces tú tienes que amar de la manera correcta. ¿Por qué? Porque observe que él dice que este es el mensaje que podríamos, parafraseando un poco, ustedes los cristianos han oído desde el principio. O si lo ponemos para nosotros así directamente, podemos decir: nosotros tenemos que amar porque este es el mensaje que hemos oído como cristianos desde el principio. Nosotros los cristianos, ¿cuál es ese mandato? Que nos amemos los unos a los otros. Esto tiene que ver con la iglesia, la importancia de la iglesia. La gente cree que la iglesia es donde yo voy el domingo, me congrego, ahí voy al culto de adoración, estoy ahí, comparto un rato con la gente y ya. Pero esa no es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor es la que está constituida por todos aquellos que Dios desde el pasado eterno ha llamado para salvación, y por la cual Cristo vino en sacrificio y murió por ella. Siendo ahora Cristo la cabeza de la iglesia, como lo dice el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso en el capítulo 1, versículos 20 al 22.
que Él es la cabeza de la iglesia y la iglesia es el cuerpo. Entonces, cuando está diciendo el apóstol Juan aquí, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. ¿Cuál es el mensaje que habéis oído desde el principio? Bueno, que nos amemos, Él lo dice ahí claramente, está ahí, que nos amemos unos a otros. Pero el punto es que antes de detallar a sus lectores lo que es el amor, presta atención, mi amado, Juan le dice lo que no es. Y aquí entonces vemos que es evidente que no es la clase de comportamiento, como nos lo marca el versículo 12, donde Caín manifestó en contra de su hermano Abel. Donde Caín, nos dice la Escritura en Génesis 4:8, lo mató. Y en el momento de llevar a cabo esa acción, nos dice que él era del maligno. Observa el versículo 13 que dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Entonces él lo que hace es que antes de decir cómo es el amor, ahora lo que llevas a decir es lo que no es el amor. Y obviamente está trayendo el asesinato. Y a lo largo de su epístola lo que Juan hace es que los temas principales de su enseñanza los marca para asegurarse de que sus lectores recordarían la instrucción, es decir, la tendrían presente. Como cuando usted y yo llegamos a un lugar y nos dan instrucciones, estas son las instrucciones que tiene que cumplir. Como cuando usted llega a un trabajo y le dicen, estas son las instrucciones que usted, para la cual usted ha sido contratado, su labor, esto es lo que usted tiene que hacer. Ese es el punto. Y entonces Juan está diciendo, usted entonces como cristiano tiene que tener en cuenta estas instrucciones. Y lo que él hace aquí es que le recuerda el mandato que se les diera. En el capítulo 2, versículo 7, obsérvelo, y dice, amados, no os escribo un nuevo mandamiento, sino un mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. ¿Cuál era el mandamiento que lo estuvimos estudiando? El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído. Y lo que se refiere es a Cristo, lo que habéis oído de Cristo. Es decir, como cuando tomamos a una persona y le compartimos el Evangelio, le presentamos el Evangelio y le decimos, mira, este es el Evangelio. Dios ha determinado en su absoluta soberanía que el hombre nace en pecado, es heredero del pecado de Adán. Eso lo determinó Dios. Y Dios decretó que el hombre que naciera tenía inclinación a la maldad, ¿sí? Está inhabilitado moralmente para hacer cosas buenas. Entonces eso es lo que Dios ha hecho. Pero Dios en su gracia y misericordia envió a su Hijo Jesucristo en semejanza de hombre, haciéndose igual a los hombres, un siervo, y despojándose de su condición de ser igual a Dios, no se aferró y vino a morir en una cruz para redimir los pecados de aquellos que han de creer en Él. Fue muerto, como dice la Escritura, fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, para dar salvación a todos aquellos que en Él creen. Entonces, cuando una persona entiende eso, comprende su condición, comprende la obra de redención que Dios ha llevado a cabo en la persona de nuestro Señor Jesucristo, entonces Juan lo que le está diciendo es, si usted comprende la manera como Dios ama y como lo manifiesta la palabra, Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4, Dios nos escogió en Él antes de la creación del universo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados conforme al propósito de su voluntad. Nos amó, entonces te amó de esta manera, nos amó de esta manera, perdón. ¿A quién? A los creyentes, a los que hemos creído en Cristo Jesús. Entonces ahora lo que está diciendo Juan es, tú tienes que amar como lo has entendido desde el principio. Es decir, si tú verdaderamente has comprendido el sacrificio de Cristo, Dios enviando a su Hijo Jesucristo a morir por todos aquellos que han de creer en Él, entonces de la misma manera tienes que mantener ese mandato de amar de la misma manera. ¿Cuál manera? Incondicionalmente, desinteresadamente, porque es la manera como Dios ama. No es el amor perverso del que este sistema quiere meterle, incluirle a las personas,
para decir que aman o que no aman. No, entonces Juan lo que está haciendo ahí es que está basado en la necesidad de amarnos unos a otros. Lo siento, si tú eres un religioso de domingos, estás incumpliendo con ese mandato, porque no sabes del resto de las personas que forman parte de la iglesia. No estás preocupados por ellos. ¿Cómo puedo decir que nos amamos unos a otros cuando yo me veo con una persona de cada 8 días? Cuando no me sé su nombre, no sé sus necesidades, no conozco sus afugias, no conozco sus debilidades y mucho menos le llevo en oración. El verdadero amor es un clamor, un gemir constante y permanente porque esta persona crezca en el conocimiento del Dios Santo, para que el nombre de Dios sea exaltado y glorificado a cada instante de la vida de esta persona, para que la gente pueda ver a Jesucristo en la vida de esta persona, para que pueda tomar decisiones sabias y correctas en los momentos determinados de su vida. Eso es lo que significa el amarse unos a otros. Y lo que Juan está es dando a conocer este precepto con las palabras: este es el mensaje que habéis oído desde el principio. El problema es que como traemos tanta falencia de un mal evangelio presentado, un evangelio no verdadero, un evangelio de decirle a las personas es que van a vivir como hijos del rey, con riquezas materiales, con buena vida, con placer, con disfrutar, porque son hijos del rey. Pero no realmente mirando a cada instante el sacrificio de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, de la gracia que se le ha concedido para poder postrarse delante de Él y adorarlo, porque Él ha sido el sustituto en la cruz del Calvario. Y lo que Juan está haciendo aquí es que cuando él dice: este es el mensaje que habéis oído. ¿Cuál mensaje? Bueno, se está refiriendo, como ya lo mencioné, al mensaje del amor, e indica la ley del amor. Ahora, cuando usted observa el texto bíblico, el tiempo del verbo habéis oído, que él está manifestando, está proclamando una acción completa en el pasado sin referencia a su duración. Es decir, no te marca cuándo termina. ¿Recibiste el mandato? Tienes que seguirlo, tienes que cumplirlo, tienes que llevarlo a cabo a cada momento de tu vida. Desde el principio, entonces él está diciendo lo que habéis oído desde el principio. Está haciendo referencia a la predicación del evangelio y su aceptación por parte de los lectores. Por eso es que Juan escribió esta carta, como usted me escucha que lo he mencionado, a creyentes, a cristianos, a hombres y mujeres que creían en la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo, en la obra que Dios había preparado desde el pasado eterno para redimir a sus llamados. Entonces Juan se está refiriendo a eso. Y observe entonces el capítulo 2, versículo 7, como ya lo mencioné, que ahí lo dice: el mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído. El versículo 24 del mismo capítulo está diciendo: en cuanto a vosotros, que permanezca, ¿sí?, un presente en vosotros lo que oísteis desde el principio. Lo que oísteis desde el principio tiene que permanecer. Es decir, no lo puedes olvidar, lo tienes que tener en cuenta. Que permanezca. Si lo oísteis, dice en la parte B, desde el principio, permanece en vosotros. Quiero que observe aquí que Juan está diciendo: si usted lo oyó, sencillo, eso permanece en usted. No es que dependa de usted para que permanezca, sino que verdaderamente si lo oyó, eso va a permanecer. Es decir, el acto soberano de Dios para llevar a una persona a que constante y permanentemente tenga presente esa obra de redención que Dios llevó a cabo por pura gracia y misericordia, sin el mérito humano.
Es decir, como cuando vemos situaciones como todo lo que en las noticias nos muestran, que tal persona se mató, que allí hubo un accidente o que a tal persona le diagnosticaron una enfermedad terrible y uno dice, Señor, ¿cómo me tienes a mí con vida? ¿Cómo me has guardado? ¿Por qué me amas a mí de esa manera? Que no merezco, Señor. Eso es lo que nos está diciendo la Escritura. Observe que el versículo dice, si lo que oísteis desde el principio permanece en vosotros, vosotros también permaneceréis en el Hijo y en el Padre, dice el versículo 24. Ahora, ahí en la segunda carta de Juan, en los versículos 5 y 6, observe que dice, y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos conforme a sus mandamientos. Este es el mandamiento tal como lo habéis oído desde el principio, para que andéis en él, dice. Para que andéis en él. Ahora, sin embargo, el contexto más amplio trata desde el comienzo de la creación, y es lo que Juan ha hecho que nos lleva a Caín. Si miramos el contexto de este texto que estamos estudiando, él nos lleva también al principio, es decir, a la creación. Y él lo que está diciendo es que aunque solamente en Cristo el mandamiento del amor logró su realización perfecta, Juan nos hace entender que existió desde el principio. Es decir, desde que Dios empezó la creación en Génesis 1:1, que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Lo que está diciendo es, Dios todo esto lo hizo y ya tenía preparado su amor, porque su amor es eterno. El amor con el que ha amado a sus hijos está desde la eternidad pasada. Este mandamiento tiene sus raíces en la directiva de Jesús en el cuarto evangelio, cuando Juan, si usted observa, en el capítulo 13, versículos 34 y 35, el Señor Jesucristo ya va a partir y les dice, voy a leerlo desde el 33, hijitos, 13:33, estaré con vosotros un poco más de tiempo. Me buscaréis y como dije a los judíos, ahora también os digo a vosotros, a donde yo voy vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Qué tremendo. La iglesia del Señor es la que menos se conoce. Es la que menos está preguntando, llamándose, disponiéndose, ¿en qué te puedo servir? ¿Cómo te puedo ayudar? El tiempo del verbo amar está en presente, indicando que el mandamiento, como ya lo mencioné, es continuo y verdadero. Es decir, lo que nos está marcando es que es una parte integral del Evangelio. No lo puedes extraer de ahí. Esa es la parte integral, está unido, está completo el Evangelio. Y lo que Juan está haciendo aquí es que insiste en que el amor es el primer mandamiento. Tú no puedes decir que eres un creyente cuando no amas de la misma manera como Cristo te amó. Al punto de que como Pablo lo describe en su carta a los Filipenses en el capítulo 2, el cual no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, se despojó a sí mismo de su condición. Y tal vez usted y yo no sabemos ese texto de memoria. Tal vez usted lo ha leído 10,000 veces. Pero el punto no es cuántas veces lo ha leído, es cuántas veces lo entiendes y te postras ahí y dices, Señor, ¿por qué hiciste esto por mí? ¿Cómo lo llevaste a cabo si reconozco toda mi condición de pecador? Y ahora, ¿cómo yo tengo que reflejar ese amor en todos los que están a mi alrededor?
La Biblia describe que nosotros odiábamos a Dios. La Biblia describe que nosotros le aborrecíamos. Romanos capítulo 3, versículo 10 al 18. ¿Cómo nosotros aborrecemos a Dios? No nos interesa, no le amamos. Pero cuando Pablo dice en Efesios capítulo 2, versículos 3, que éramos hijos de ira, pero el versículo 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, que nos amó con un amor tan grande en Cristo. Es la misma manifestación de lo que nosotros debemos que llevar a cabo. Dios es amor, de modo que los que nacen de nuevo a causa de su amor van a amar de la misma manera. No podemos basar nuestro amor en un sistema perverso que el mundo nos está mostrando cada día, que es un amor que está dirigido única y exclusivamente a algo que si tú me das, yo te doy. Si yo te doy, tú me debes dar. El gravísimo problema que tenemos dentro de los matrimonios, dentro de los hogares, dentro de los padres con los hijos y de los hijos con los padres, dentro de una sociedad que te está diciendo es, mira si realmente te corresponde. Mira a ver si es digno de tu amor o si ella es digna de tu amor. No hay una identificación con el Padre si el amor no se expresa en la vida del creyente. Nadie puede decir, y presta atención a este principio, mamá, tú no puedes decir que amas la iglesia del Señor, que amas al Señor, cuando no amas la iglesia del Señor. Porque el mandamiento está basado en amarnos unos a otros, en servirnos. Es lo que conocemos y que claramente nos lo enseña la Escritura. Un amor fraterno. El amor es el móvil de la vida cristiana. Y el Señor Jesucristo es el modelo de amar de Dios. ¿Quieres entender el amor con el que Dios te ha amado? Si eres creyente, entonces tienes que mirar todo el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero verlo a Él, que Él es Dios y que Él estaba a la diestra del Padre, gobernando, correinando desde el pasado eterno. Y ellos habían determinado desde el pasado eterno, junto con el Espíritu Santo, determinar que esa obra se llevaría a cabo. Y como lo vimos en los versículos 1 al 3, al constituirnos por medio del amor que Dios nos ha amado, hijos de Dios, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Es que desde el pasado eterno nos hizo sus hijos. ¿A quiénes? A los que nos ha concedido creer en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Este amor nos impulsa, iglesia. Nos impulsa ¿a qué? A morir a nosotros mismos para poder vivir para Dios y para los otros. Es sencillo, solamente yo tengo que ver cuánto una persona se ama para saber si entiende el amor de Dios. Cuando la persona solamente quiere llegar aquí 3 segundos antes de que empiece el culto, téngame mi silla lista, saben dónde me siento, terminó el culto, hasta luego, muchas gracias, muy lindo, aquí nos vemos dentro de 8 días. Ese es un amor propio, se ama a sí mismo. El verdadero amor es como el de Cristo, sacrificial, pensando en los demás. Pensando en cuánto puedo dar de mi vida, de mi tiempo, de mis recursos para otros, para la gloria de Dios. Si usted va a 2 Corintios capítulo 5, versículo 14. En 2 Corintios, el apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia en Corinto, el versículo 15 dice: porque todo esto es por amor a vosotros,
para que la gracia que se está extendiendo por medio de muchos haga que las acciones de gracias abunden para la gloria de Dios. Las acciones de gracias. ¡Wow! ¿Cómo me sirve esta gente a mí? Pablo lo dijo en Filipenses capítulo 2. No teniendo mayor estima de sí mismo que la que debe tener, antes mirando a los demás como superiores a nosotros mismos. La pregunta es, ¿estamos mirando a los demás como superiores? No, es muy difícil, porque esta sociedad te dice ¿qué cargo tienes? ¿Cuánta plata ganas? ¿Eres un profesional? No, no puedes estar a la par de otros. Como alguien un día me dijo, bueno, la iglesia que usted dirige es una iglesia de gente chichipatica. Acá no es que haya gente de mucho renombre. Bueno, él ignoraba realmente la verdadera constitución de la iglesia. Es que esta iglesia está constituida única y exclusivamente por pecadores. Independiente de los cargos, grados o ganancias que tengan, todos somos pecadores. Algunos redimidos en la sangre de Cristo, otros asistiendo por religiosidad. Pero el punto del que tanto Pablo en 2 Corintios 5:14 como Juan está hablando acá, es la necesidad de la manifestación del amor, y es a morir a nosotros mismos para poder vivir para Dios, para otros. Una iglesia como esta tiene muchas falencias, pero la gente piensa, ¿cómo así? Tenemos que llegar a las 8:30 de la mañana, hasta las 12:30. ¡Wow! ¡Wow! Si nosotros queremos dormir, no lo merecemos, porque nadie sabe lo duro que nos toca en la semana. ¿Y usted sabe lo duro que le toca a los otros en la semana, pero están aquí a las 8:30 de la mañana? Es solo un ejemplo, mi amado. El amor que caracteriza a los creyentes los caracteriza como una verdadera fraternidad, testimonio de que somos discípulos de Cristo. El amor fraternal. Pablo dice, Pedro dice, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo, a vuestra fe añade virtud, que son frutos de arrepentimiento, a la virtud el conocimiento, al conocimiento el dominio propio, y al dominio propio la paciencia, a la paciencia la piedad, y a la piedad el afecto fraternal, y al afecto fraternal el amor. Porque si todas estas cosas están en vosotros, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de su Hijo Jesucristo. En cuanto al conocimiento de Jesucristo. Ahí está la cuestión, mi amado. Y la cuestión es que algunas características del amor son la seguridad de salvación, la relación correcta con Dios y una vida cotidiana de amor. Pero no es que, a ella yo la amo, pero a este no. Por ella me preocupo, pero por este no. No, es por todos los hermanos. El mandamiento entonces es fundamental para la religión cristiana. ¿Cuál? Amarse los unos por los otros. El Señor Jesucristo lo dijo, no hay amor más grande que este, que uno ponga su vida por un amigo. Nunca, iglesia, puede considerarse como una idea tardía en la enseñanza de la revelación de Dios. El amor es fundamental. Y esto nos conecta con el tercer y último punto, que es supremamente delicado, mi amado. Y es que los falsos adoradores producen malas obras. Los falsos adoradores producen malas obras. Y lo encontramos en el versículo 12. Cuando Juan está contrastando precisamente y hablando de lo que no es el amor, y él dice, no como Caín. Nos llevó al principio, nos llevó en el contexto, como ya lo mencioné, a Génesis, y dice, no como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas.
Y permítame decirle, iglesia, que el asesinato es el máximo acto de odio y demuestra la ausencia de amor en la manera más extrema. Y a fin de ilustrar ese punto, lo que Juan hizo fue insertar la única referencia del Antiguo Testamento en todo el capítulo a Caín. Y es el primer asesinato. ¿Qué hizo Caín? Bueno, preste atención. Caín, como adorador de Dios, le ofreció un sacrificio. Usted puede ir a Génesis capítulo 4, versículos 3 al 8, puede ir, o desde el 2 al 8. Él dijo que era un adorador. ¿Y qué sucedió? Que no obstante, a diferencia de su hermano Abel, Caín no llevó a Dios un sacrificio aceptable. El autor de la carta a los Hebreos 11:4 lo menciona. Que Caín llevó un sacrificio, que no era aceptable. Pero lo que tenemos que ver aquí es que no es que Abel llevó un sacrificio animal, con lo cual la narración sugiere que estaba en obediencia al mandato de Dios. Alguna vez escuché y se me enseñó que no, es que trabajaba con animales, entonces él por eso presentó animales, pero el otro era labrador y entonces presentó la tierra. No, mi amado. Lo que tenemos que ver es que Caín, en la religión elaborada por él mismo, hizo caso omiso al requisito divino y como ofrenda lo que hizo es que fue y buscó algo que la tierra ya había dado. Pero él no lo había sembrado. No es eso. Simplemente él fue y sacó un fruto de la tierra y dijo, ok, este güey presentó un animal, yo voy a presentar este fruto. Y es ahí cuando nos dice que realmente no fue agradable a los ojos de Dios. Él hizo un caso omiso al requisito divino y simplemente llevó ese fruto. Pero lo que nos enseña la Biblia es que Dios les había marcado con el sacrificio, con la ofrenda de un animal. Ahora, lejos de ser un verdadero adorador de Dios, en el caso de Caín, tanto la desobediencia de Caín como el hecho de que mató a su hermano revelaron quién era él. Él era el maligno. Y eso es lo que Juan está diciendo acá. ¿Sabes una cosa? Al final te vas a dar cuenta que el falso adorador da obras malas. Saca de lo que sea, ahí por aparentar, por mostrar. Usted recordará que el libro de los Hechos nos hace una narración terrible. Cuando dice que fueron y vendieron todas sus posesiones y traían las ofrendas. Pero hubo una pareja, ¿recuerda quién es esa pareja? Ananías y Zafira. Y dice que ellos fueron y vendieron una heredad y trajeron, pero cuando le iban, ¿cómo vamos a dar todo eso? Pero ellos simplemente querían quedar bien ante la gente. Porque había un hombre, ¿sí?, que ya había dado una parte interesante, que había dado lo suyo. ¿Usted recuerda quién era ese hombre? ¿Ah? Bernabé. ¿Y quién fue Bernabé? Nada menos y nada más que el que discipuló a Pablo. Fue el profesor de Pablo, fue el maestro de Pablo. Cuando usted mira en el libro de los Hechos y le hace el seguimiento. Y este hombre fue y dejó su ofrenda. Pero los otros dijeron, no, démosla de esta manera. Es algo parecido. El falso adorador no puede dar lo que es correcto. Eso fue lo que pasó con Caín. Ahora, el problema es que cuando la Biblia describe que él era del maligno, el resentimiento celoso, preste la atención, por la justicia superior de su hermano. ¿Por qué lo mató? Porque es que él sintió rabia de ver que aquel presentó una mejor ofrenda, que lo hizo con su corazón. Hoy en día se le dice a que lo hace con su corazón, tan lambón. Es que quiere ganar ministerio, es que quiere que lo pongan en alguna cosa. Pero sabe una cosa, el verdadero conocimiento de Dios lo lleva a uno a decir, esto no es mío, esto es de Dios y todo es para Dios, realmente. David lo dijo cuando en Primera de Crónicas, capítulo 29,
Él dijo, no daré nada que no me cueste. No daré nada que no me cueste. Pero el resentimiento celoso de su hermano, es decir, de Caín, contra la obra justa de su hermano, fue la causa que Caín cometiera este homicidio. Pero el punto, mi amado, aquí, es que Juan, al decir esto, lo que Juan está haciendo es poniendo el dedo en la llaga, puesto que los sentimientos de culpa surgidos por evaluar la vida propia en comparación con la de otros, termina siendo lo que provoca odio hacia el hermano en Cristo. Y esto es supremamente delicado. Y lo que nos está marcando es que el odio es todo lo contrario al amor del que nos muestra la palabra. Y puede llegar gente a este lugar con un corazón odiando. He encontrado mucha gente, no solo en esta iglesia, sino en otras. Pastor, me voy de la iglesia. ¿Y por qué? Porque yo no puedo ver a esa persona, no la soporto. ¿Cómo que es tu hermano y no la soportas? No puedo. Wow, no puedes. Ok. Entonces, evalúa tu amor. Evalúalo. Es así de sencillo. ¿Por qué se han dividido las iglesias? Por un celo de algo que se hizo mejor en algún momento. O que no me lo dieron a mí, le dieron a otro. Ese es el odio en el corazón. Y lo que Juan está haciendo aquí es que al creyente le hace bien recordar que tales reacciones son satánicas, como lo expresa Juan con toda franqueza en esta postura. Y observe que es que él dice, no como Caín, que era del maligno, y manifiesta entonces el odio que había de parte de Caín. Caín sintió odio porque la Escritura nos dice que a Dios le agradó el sacrificio de Abel, pero el de Caín no le agradó. Es decir, a diferencia del amor, el odio lo que hace es que destruye y mata. Y Juan menciona a Caín sin dar detalles o características, aparte de mencionar que pertenecía al diablo y que mató a su hermano. Y bien podemos darnos cuenta que Juan dice, no como Caín, es decir, menciona a Caín, pero no hace lo mismo con Abel, sino que dice, su hermano era justo, eran obras justas. Juan se concentra en Caín. ¿Por qué en Caín? Porque Caín representa a aquellos que no han nacido de Dios. ¿Recuerda? Ekautoteu, no son de Dios. No pueden producir nada bueno porque no viene de Dios eso. Pueden aparentar, podemos encontrar personas dentro de las congregaciones aparentando, ¿sí? Pero llega un momento en que ¡pum!, se rompe. Pertenecen al maligno. Observe el versículo 10, en su parte de ahí él dice, en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Juan 8:44, cuando el Señor Jesucristo le dice a los fariseos y a los judíos, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque las cosas de vuestro padre el diablo queréis hacer. Y él es mentiroso desde el principio. Es decir, quieren vivir en la mentira. Podrán llegar con obras de apariencia. Ahora, presta atención aquí, iglesia, y es que no es que Caín, al matar a su hermano, se haya vuelto hijo del maligno, hijo del diablo. No, sino que por ser hijo del diablo, sus acciones eran malas y culminaron en la muerte de su hermano. Y por eso él lo trata de ¿qué? De homicida. Observe que dice, y mató, es decir, un homicida. Y quiero su atención aquí, por favor. Los traductores, escúchalo bien, iglesia. Los traductores evitan una traducción literal cuando proveen al lector la palabra mató. Es decir, todas las Biblias colocan
Caín mató a su hermano. Pero el griego dice en realidad, Caín degolló a su hermano. Y el relato de Génesis es muy breve en este punto. Simplemente dice, él lo mató. Pero el verbo de la frase que está utilizando Juan, en que Caín mató a su hermano, es una variante en la palabra en griego que es pasó, que es un término vivido, y escúchalo, significa carnicería o masacre. Y usted sabe lo que es una masacre en nuestro lenguaje porque lo vemos cada rato. Los masacraron. Que les han cortado la cabeza y jugaron fútbol con ellos. Y nos parece espantoso. Qué masacre la que hicieron. El texto nos está diciendo que lo que Caín hizo con su hermano fue masacrarlo, hacer una carnicería. Y el término que se utiliza aquí es un término que se usa para los animales muertos en sacrificio, como nos lo muestra la Septuaginta en Levíticos capítulo 1 versículo 5. Y sugiere, ¿sabe qué? Una muerte violenta. Lo que nos quiere decir es que no solamente lo mató, sino que fue una muerte tan violenta. Y esta es la única referencia a matar. Antes realmente de la acción de Caín, podemos ver que la única muerte que había fue el animal que Dios mató. ¿Para qué? Para usar las partes de la piel, para cubrir a Adán y Eva. Pero para que usted y yo lo comprendamos mejor, mi amado, es como si Caín, intensamente resentido, celoso por su sacrificio inferior y el haber sido rechazado por Dios y saber que Dios aceptó el de Abel, entonces lo que nos dice es que hubiera tajado violentamente su garganta, la de su hermano, convirtiéndolo así de un modo insolente en su sacrificio de reemplazo. Lo que nos muestra más o menos y nos está dando a entender es que Caín es como si hubiera cogido y le hubiera dicho, ¿quieres un sacrificio, verdad? Toma el de mi hermano. Eso es lo que nos está llevando las palabras en el original. Por eso dice que hizo una carnicería, una masacre con su hermano. Pero no es para aterrarnos porque ya eso pasó hace más de 4,000 años. Lo que nos está diciendo es que cuando usted y yo guardamos odio en el corazón y no estamos amando como la Biblia nos muestra, tú y yo podemos llegar, sin darnos cuenta, a algo similar. Que los falsos adoradores lo único que hacen es producir obras malas. El primer acto de matar a un ser humano está inseparablemente vinculado con el nombre de Caín. Ahora, quiero que mire el texto y observe lo que dice. ¿Y por qué lo mató? Observe que está en pregunta. ¿Y por qué causa lo mató? Sencillo. Porque era malvado. Ahí dice porque era malo. En vez de decir que Caín mató a Abel a causa de su odio, Juan contrasta las obras de su hermano y simplemente dice, pues las de su hermano eran justas, las de este eran malas. Las de Caín eran malas, pues las de su hermano justas. Obsérvelo, el texto. Y las de su hermano justas. Y la palabra griega malas es la misma que utiliza Juan para describir a Satanás. Observe el versículo 13 del capítulo 2. Y que ha sido desde el principio, versículo 13. Porque habéis vencido al maligno. Versículo 14. Permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Capítulo 3, versículo 12, en el que estamos, que dice, no como Caín, que era del maligno. Y el capítulo 5, versículo 18 y versículo 19 dice, sino que aquel que nació de Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Versículo 19, todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Si usted va a Efesios capítulo 2, versículos 2 y 3, dice que los hijos de desobediencia están bajo el poder del maligno. En síntesis,
Juan da a entender que las obras de Caín tenían su origen en Satanás. Cuando Juan utiliza las de su hermano eran justas, es un término que apunta única y exclusivamente a la persona de nuestro Señor Jesucristo. En Filipenses capítulo 1, versículo 9, el apóstol Juan orando, dice, el apóstol Pablo, dice que el amor de ellos abunde más y más en conocimiento, para que escojan lo mejor, para que sean puros e irreprensibles para el día de Jesucristo. Pero lo que viene es espectacular, y él dice, para que lleven fruto de justicia que es por medio de Jesucristo. La única manera en que usted y yo seamos justos es solo por medio de Jesucristo. No hay otra manera. Eso es lo que nos está marcando aquí el apóstol Juan, a Jesucristo. Por eso él dice en el capítulo 1 de esta carta, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar toda nuestra maldad. En el capítulo 2, versículo 1, él dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno peca, abogado tenemos a Jesucristo, el justo. Y observe el versículo 29 del capítulo 2. Si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Y el versículo 7. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. En otras palabras, iglesia, Caín pertenecía a Satanás y Abel pertenecía a Dios. Y cuando él dice, argumentando Juan, que a Caín le faltaba el amor hacia su hermano, porque era malo, significa que pertenecía al maligno. Las obras de Abel eran buenas, las de Caín malas. Y aquí el contraste entre la buena vida y la mala vida está marcado simplemente por el amor. Las obras buenas y justas de Abel engendraron la envidia de Caín, resultando en odio, violencia y crimen. ¿Qué implicación tiene este texto para usted y para mí en esta mañana? Hemos hecho la exposición de un texto en su contexto, pero ¿qué implicación tiene para usted y para mí que estamos hoy acá? Permítame decirle, mi amado, que el odio se contrapone al amor. En el odio está el embrión del homicidio. Es decir, cuando usted empieza a guardar odio en su corazón, usted empieza a formar un embrioncito, como las mujeres cuando tienen un embrión y después ya termina siendo un bebé formado. Entonces ese embrión es el homicidio. Y uno y otro difieren solo en grado. Este hecho de Caín representa una crítica aguda de lo que es la raza humana. Toda la violencia, todo lo que vemos en el exterior es el reflejo de una humanidad que pertenece al maligno. Pero también entonces en lo contrario es que si hay una humanidad que fue redimida en Cristo Jesús, tiene que ser una humanidad de creyentes que manifiestan su amor los unos por los otros. La esencia homicida del pecado, iglesia, vive en el odio, que está en el corazón y se expresa en violencia cuando se presenta la oportunidad. Hay varias maneras de matar sin usar armas de fuego o un arma blanca, iglesia. El odio puede matar el carácter. El odio puede matar la comunión en el hogar. Ese es el mayor problema que hoy veo. El problema no fue lo que hizo. Pastor, es que me ofendió, es que hizo esto, es que adulteró, es que robó, es que...
la ofensa fue contra ti, pero nunca estás mirando que el pecado al primero que ofende es a Dios. ¿No he visto la primera pareja que llega a sentarse delante mío y decir, pastor, es que el pecado que ella o que él hizo ofendió a Dios y eso me tiene indignado a mí y yo por eso no quiero vivir más con ella? No, dice, es que me ofendió fue a mí. Es que tú eres Dios. Bravo. Obsérvalo. Realmente el odio puede matar el carácter, puede matar la comunión en el hogar y las relaciones entre creyentes, que ya he mencionado. El amor lleva a una manera de vivir y el odio lleva a otra manera de vivir. El amor reconoce el señorío de Cristo, Él es mi Señor. Y como bien usted me lo ha escuchado a mí, si yo tengo un problema con mi esposa y yo le digo, es que me ofendiste, bueno, ese es mi problema. Yo me ofendí, pero yo no me debo ofender, aun cuando mi esposa haya actuado de la manera que no era la correcta. ¿Cómo que no me puedo ofender? No, no puedes. Porque si te ofendes es que te amas mucho a ti mismo. Te amas mucho. Y vas a tener siempre presente el pecado de tu esposa para no perdonarla. El Señor Jesucristo es el modelo perfecto de amar que Dios siempre ha ordenado. Por lo cual, mi amado creyente, le invito a que siempre esté mirando a Jesucristo y no al hombre, porque puede terminar como Caín. El peligro de usted estar mirando a un hombre como este que está aquí parado, David González, o a su esposo o a su esposa, es que usted termine como Caín, odiando y formando un embrioncito ahí que se va a ir llevando hacia el homicidio. Ahora, si usted, no, eso no va a pasar. Bueno, yo en parte de mi vida, en muchas cosas dije, no, eso no nos va a pasar, nosotros somos cristianos, ¿no? Ok. Ahora no pienso igual. Ahora sé que un cristiano puede cometer cualquier clase de pecado. Y no significa que no sea cristiano. Pero es muy delicado. Y aunque los creyentes no pueden amar hasta el punto en el que Él ama, de la misma manera que nuestro Señor Jesucristo nos ha amado, sí pueden obedecer el mandato que dio Juan y que está ahí, en el versículo 11. Obsérvelo, mi amado. Versículo 11, parte B. Por favor, abra su Biblia. Vaya allá, mírela. Resáltelo con su lapicero. Que nos amemos unos a otros. Del modo en que Cristo amó por el poder del Espíritu Santo, sacrificándose por otros con amor y con desinterés.